apreciado Néstor, bueno, pues te doy inicio a la mesa de hoy. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un honor estar aquí con ustedes, aquí presencialmente y allá cada uno de ustedes conectados desde la plataforma Zoom. Bueno, como lo dije inicialmente, pues la invitación de Jairo fue muy a propósito, porque, pues nada, la ciencia, la investigación no tendrían su validez si esto no se comunica y si esto no se hace social para las demás personas, ¿vale? Y sobre todo estudiantes que están acercándose al mundo del marketing y la publicidad. Yo como proyecto de mi maestría de investigación, yo fijé mis esfuerzos en lograr identificar el impacto que las redes sociales tienen, especialmente en la comunicación estratégica, ¿vale? Porque como todos bien sabemos, la comunicación en el ámbito empresarial es fundamental. ¿Ustedes en qué semestre están en este momento? Primero, muy seguramente en segundo, tercero, ¿vale? O tal vez en quinto cuando ya estén conmigo, si es que sigo, espero que sí. En la universidad de la vida da vueltas, estamos aquí en unos años. Tendrán la oportunidad de entender que la publicidad es tremendamente atractiva, precisamente porque muestra su capacidad de difusión de información en los medios de comunicación, ¿no? Ustedes todos tienen una aplicación de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y todos los días de alguna manera consumen por cierto tiempo televisión, radio, tal vez por sus manos pasa a diario una revista, un panfleto, un periódico, ¿vale? Y siempre en cualquier medio en el que ustedes podrán ser impactados, podrán tener la oportunidad de consumir contenido, consumir información, ¿vale? Se darán cuenta que la publicidad está presente. O sea, no es gratuito el hecho de que la publicidad, o más bien el marketing, se valga de la publicidad para ejecutar su acción estratégica. O sea, mantenerse viva en la mente de las personas. Es por eso que, como premisa para empezar la exposición de este tema, digamos que lo introduzco de esta manera. La comunicación estratégica para el marketing representa la diferencia entre transmitir un mensaje o dialogar. ¿De qué manera apropiamos mayoritariamente los conocimientos que nosotros tenemos, si no es a través del diálogo? Todos, por alguna u otra manera, por alguna u otra razón, apropiamos conocimiento de mucha mejor manera, de mucha mejor forma, cuando dialogamos con los demás. Es por eso que las redes sociales en el ámbito de la comunicación estratégica es tan importante. ¿Por qué? Porque las redes sociales es un ámbito tecnológico, obviamente es el resultado de muchos años de investigación científica, aportación tecnológica y aplicación práctica para finalmente poder desarrollar eso que antes de la era de Internet no era posible. Ustedes todos los aquí presentes, creo que bastantes de los que están allá conectados saben que hace 25 o 30 años no era posible que pudiéramos interrelacionarnos en un ámbito como las redes sociales, con las marcas, con los productos, con las empresas. No era posible. Simplemente estábamos sujetos a lo que nos dijeran y no teníamos otra alternativa más que creer lo que nos decían. El producto de la mejor calidad lo dábamos por hecho. Hoy en día no. Gracias a este influjo tecnológico en el ámbito del marketing, conectando con la publicidad como brazo extensor para poder desarrollar sus planes, ¿vale? Su actuar estratégico. Dice, no,
no es tan cierto. Verifiquemos que eso sea cierto. Y por eso en las redes sociales se dan esas conversaciones que hacen posibles que los usuarios discutan lo que dice ser a partir de la comunicación que ellos desarrollan en los medios de comunicación. Es el más grande, es el más barato, es el de mejor calidad, es el que mejor te representa, es el de mejor estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ahí la pregunta, ¿es la comunicación estratégica la diferencia entre transmitir información o dialogar? Ok. Definitivamente, bueno, un punto de partida. El marketing es un área de conocimiento derivada de la administración, del management y de la economía. Ustedes están aquí muy seguramente motivados, especialmente por desarrollarse profesionalmente en el ámbito empresarial, de las comunicaciones, de los medios de comunicación, ¿cierto? Pero esto, hasta donde estamos hoy en día, es un camino que se ha recorrido desde cuando empezó, por allá después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya se consolidó la revolución industrial y ya las máquinas hicieron parte de los procesos productivos, ¿no? Y que a partir de la guerra y el influjo tecnológico que como resultado de la apropiación tecnológica, no solamente la tecnología, no solamente lo digital y lo electrónico, son muchas otras cosas más. Empezamos a entender que Internet es simplemente el resultado, la consecuencia de unos procesos que llevaron al mundo o a la raza humana a poder establecer metodologías de carácter científico, comprobables, verificables, que pudieran mantener la comunicación entre, digamos, entre grupos de interés, lo que nosotros llamamos stakeholders. Y en ese entorno, pues ya las empresas se consolidaron como un elemento, digamos, radicalmente importante para el desarrollo social. Antes de la revolución industrial no existían empresas como las conocemos hoy, ¿vale? Que son, digamos, estamentos, instituciones creadas para fomentar la riqueza. No, por lo menos en el mundo occidental, nosotros, América Latina, hace parte del mundo occidental. Y eso es una construcción que me ayudará de alguna manera el profesor Jairo tal vez a explicar más adelante, que él es muy conocedor del tema. Occidente es una construcción de carácter normativo y sobre todo cultural que nos permite entender el mundo a partir de una lógica. En este sentido es que las sociedades buscan siempre el beneficio de ellas, o sea, cómo solucionar sus problemas a partir de la cohesión de conocimientos e intereses. Y en este caso, Occidente encontró que la riqueza, ¿cierto? La creación de la riqueza está muy conectada con la solución de las problemáticas de las personas, los problemas de las personas. Si solucionamos los problemas de los demás, podemos crear riqueza. Y es así como la empresa se consolida como un elemento fundamental de la sociedad y de la civilización. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron dos bandos divididos, socialismo y capitalismo, cada uno buscando tener la hegemonía cultural y económica del mundo. Y en ese afán de proponerse como líderes en ese sentido, económico, militar, social, llegaron al desarrollo de la tecnología electrónica. Las primeras máquinas de cómputo se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial buscando decodificar los mensajes que se enviaban los frentes de batalla de unos ejércitos. Miren, busquen en internet, en Netflix más exactamente, una película que se llama El Código Enigma. Es la historia, yo no recuerdo muy bien cómo se llamó ese personaje, pero es la vida real, esa es una historia basada en la vida real, que a partir del desarrollo tecnológico encontró la manera como decodificar los mensajes que se enviaban
el ejército alemán para poder entender qué es lo que van a hacer. Eso es estrategia. Eso es estrategia. Cómo poder entender lo que está haciendo el otro para poder avanzar o poder anticipar a lo que él está planeando hacer. Okay. Entonces, la estrategia en el marketing también ha venido siendo un proceso. Y con eso empecé. Ustedes muy seguramente entenderán que el accionar del marketing está compuesto en esencia por 4 factores fundamentales. Algunos allá en sus casas me dirán, no, pues ya hoy en día ya no son 4, son 7 o 10. En realidad, eso es muy cierto. Pero la base es que en esencia todos dependen o se explican a partir de la existencia de estos 4 elementos. Necesita un producto que vender, o sea, que soluciona una necesidad. Que hay una relación de precio, porque tú pagas para solucionar un problema, pero la empresa obtiene una retribución económica a partir del trabajo y del sacrificio para poder entregar a ti la solución de esa necesidad basada en ese producto que te venden inicialmente. Entonces, una relación de precios fundamental. También tengo que diseñar unos canales de distribución para poder hacer llegar el producto diseñado a tus manos, ya sea de manera física, virtual o a partir de la oferta de servicios que solucionen algunas necesidades. ¿Cierto? Y por último, la comunicación. Producto, precio, plaza y en algunos casos dicen promoción, ¿vale? Hay una discusión ahí de si es promoción o si es comunicación. También comunicación es como una evolución del concepto, porque promoción, sobre todo en Latinoamérica, es entendido como pague uno, lleve 2. ¿Cierto? Y la publicidad no es solo eso. Integra eso, por supuesto, pero no es solamente eso. Entonces, en ese sentido, viene aquí un personaje muy importante para el mundo del marketing especialmente, pero que en la publicidad lo tenemos que entender, y es el señor Philip Kotler, que fue el que propuso estas 4 herramientas: producto, precio, plaza y promoción, o que hoy entendemos más como una explicación de ese elemento en el mundo de la publicidad como la comunicación. O sea, todas las herramientas de las cuales nos valemos para hacer que el marketing funcione. Si alguno de esos 4 elementos, si el producto no está, el precio no está, o la distribución no está, o la comunicación o la publicidad no está, ¿qué sucede? Pues no funciona. Como una mesa le quitamos una pata, ¿qué pasa? Se cae. ¿Vale? Entonces, aquí viene el tema ya de la evolución y conectamos con el tema de la evolución tecnológica. Antes de la era de Internet, no teníamos otra alternativa más allá que comunicar. Utilizar los medios de comunicación como un canal unidireccional, en el cual le decíamos a los usuarios qué solución le estábamos solucionando, valga la redundancia, con el producto, a qué precio, en dónde se lo entregábamos, en la tienda de la esquina, en el supermercado, a domicilio, etcétera, ¿cierto? Y con una comunicación específica en esos medios de comunicación, televisión, radio, prensa, etcétera. Y el usuario no tenía otra alternativa más que creer lo que se le decía. Cuando llega a Internet, ya le dije, es un proceso, ¿cierto? Que empezó por allá, sobre el año 1970 y algo, que fue cuando se envió por primera vez el primer correo electrónico, y podemos decir que ese fue el año del nacimiento de Internet, de manera pública, porque antes de esa época, Internet era una herramienta eminentemente militar, que nació con el proyecto ARPANET, liderado por las organizaciones militares y de inteligencia de los Estados Unidos. Así que después obviamente se le dio una apropiación de carácter empresarial. Entonces, en 1978 se envió el primer correo electrónico. Eso fue un proceso, y más o menos hacia el año 90 y tantos, ¿vale? Internet explotó y se volvió verdaderamente un fenómeno muy exitoso, que permeó de manera muy importante casi que al mundo entero, de manera automática, de un día para otro. Y ustedes, creo que todos nacieron en la época ya de Internet. Por eso para ustedes es como tan común todo esto que les estoy diciendo. Pero los que vivimos esa transición,
verdaderamente, si lo analizamos, es un asunto supremamente relevante para la civilización. ¿Okay? Entonces, la estrategia en el marketing, como ya se los había dicho, encontró en ese desarrollo tecnológico una oportunidad enorme. Ya no solamente comunicar, sino transmitir, ¿cierto? Sino propiciar ambientes en los cuales haya discusión, haya una retroalimentación, ese famosísimo feedback, un espacio en el cual sea apropiado discutir los elementos subyacentes a una marca, a un producto, a un servicio. Es de buena calidad, uno dirá sí, otro dirá no, otro dirá más o menos, ¿por qué? Sí, cuándo, dónde, por qué. Y los demás se suman a esa conversación apoyando, simplemente negando lo que está sucediendo. Por eso los consumidores hoy en día somos más informados de lo que compramos. Cada vez que ustedes van a comprar algo, a no ser que sea un producto de consumo masivo como un dulce, aunque puede suceder también, siempre nos aproximamos a un dispositivo que esté conectado a internet para validar su importancia o no. ¿Será que el precio que estoy pagando por ese botelito que es de tal material y fabricado no sé dónde, lo estoy pagando un buen precio? Entras a internet, preguntas y a través de los foros de discusión o las redes sociales podrás enterarte si eso es cierto o no es cierto. Okay. Dentro de la investigación encontré varios elementos que son importantes a tener en cuenta. La evolución. En 1995, la tecnología de Internet llegó a el primer millón de usuarios en el mundo. Cosa que, como ya les había dicho, es importante. Bien importante. Era una tecnología emergente, o sea, nueva, que tenía todas las posibilidades de ser muy aceptada por las personas, pero que era una total incógnita, porque obviamente implicaba un cambio de mentalidad, ¿cierto? Un cambio frente a la manera como tradicionalmente se apropiaban las personas de información, ¿cierto? Entonces, en 1995, Internet alcanzó el primer millón de sitios web. Las personas se dieron cuenta que Internet era un sitio importante para difundir su información. Entonces, muchas empresas se lanzaron a la aventura de crear sus primeras páginas de Internet. Y fue este año, digamos, tan importante para él, ¿sí? Y apareció también los primeros servicios que permitían a los usuarios personalizar su experiencia, llamado The Globe, uno de los primeros sitios web que le permitían a los usuarios mismos crear su propio contenido en Internet. Se llamaba The Globe, allá en 1995. O sea, las redes sociales no son nuevas, no son nada. Los usuarios podían crear su propio contenido a la vez que conectaban con otras personas. 1995. En 1997 inició la primera red social. La primera red social no fue Facebook. La primera red social no fue Hi5. La primera red social no fue LinkedIn. La primera red social no fue Instagram. Fue una concepción conceptual de que todos estamos conectados, todos tenemos la posibilidad de conectarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo, hasta que estamos conectados con ellos a 6 pasos, como mínimo 6 pasos. Tú conoces a un amigo que vive en Estados Unidos. Ese amigo que está conectado contigo está en Estados Unidos, conoce a alguien en Malasia. Ese personaje que está en Malasia conoce a alguien que está en Australia. El personaje que está en Australia tal vez tiene un amigo en Canadá. Ese amigo que está en Canadá conoce a alguien en Chile. Y ese personaje que está en Chile te conoce a ti. Esa es la lógica. Todos estamos a 6 pasos de conocer a todo el mundo. Y por eso la primera red social se llamó 6 Degrees. Esa es la lógica de eso. En el año 1997 se creó 6 Degrees, el primer sitio de historia de las redes sociales. Sitio que sigue abierto hoy en día.
lastimosamente con muy poquitos usuarios. El sitio se enfocaba en cualquier persona, en el principio, perdón, de que cualquier persona está a 6 personas de conocer a todo el mundo. Entonces, si son un poquito curiosos, busquen el sitio web 6 Degrees y verán cuál es el tatarabuelo de las redes sociales. En el año 2004 se habló por primera vez del concepto de la web 2.0. Como les dije, Internet es un proceso. David Doherty, que era el nombre que se estaba viendo, acuñó en una conferencia como la que estamos haciendo hoy el concepto del 1.0 y el 2.0. Decía que el Internet 2.0 era ese Internet primario, primitivo, en el cual se buscaba la lógica de la comunicación como la misma lógica de los medios tradicionales. O sea, yo digo y ustedes me creen. Ustedes no tienen la posibilidad de hacer feedback para yo retroalimentar esa información, modificarla, adaptarla y volver a establecer un canal de comunicación. Una red. No, el principio de Internet era como el principio de la prensa o la radio. Yo hablo, ustedes me creen. O si no me creen, aún así, digamos, es poco relevante. Doherty decía que Internet, especialmente ese concepto de las redes sociales, creaba una web 2.0, o sea, un siguiente nivel de apropiación de la comunicación y de la integración estratégica, especialmente para las empresas, en el que ya no es solamente yo comunico y ustedes me creen, sino yo hablo y ustedes tienen la oportunidad de debatir, de contradecir, de modificar y de propiciar una conversación. Y de esa conversación claramente va a resultar estratégico entrar para, digamos, apropiar esos conocimientos, esas dinámicas que se dan ahí y obviamente modificar el proceso empresarial, modificar productos, atender a las necesidades de los usuarios a partir del precio, entender que al cliente no le es suficiente con que yo se lo entregue en el supermercado de la esquina toda la vida, sino que tal vez sería necesario entregarle ese producto a través de otros métodos como los domicilios o demás, etcétera, etcétera. Y sobre todo la comunicación, que la comunicación ya no era un elemento solamente unidireccional, sino multidireccional. El concepto de la 2.0. En el 2005, Facebook crea por primera vez el primer beta, la primera versión de su plataforma de ads. ¿Qué son las ads? Son producciones, son publicaciones en las redes sociales que tienen un carácter netamente comercial. Y que por obvias razones eso es una plataforma para negocio. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, en el 2005, Facebook no nació en el 2005, nació más o menos en el 2003 al 2004. Pero en el 2005 estableció su primera plataforma de ads. O sea, la posibilidad de que las empresas incursionaran en el ámbito de las redes sociales para crear perfiles y a partir de esos perfiles o esas páginas o esos fanpage, ¿vale? Crear contenido y desarrollar una comunidad, posibilitando la manera en la cual los usuarios pudiesen conectar con ellos y establecer esas relaciones de diálogo. ¿Okay? Y ya en el 2012, la publicidad programática da sus primeras apariciones. ¿Qué es la publicidad programática? Es la posibilidad de manera tecnológica y automática de poder crear publicidad. Tal vez ustedes me digan, no sé de qué me está hablando. Es un concepto más bien novedoso, que desde 2012 hasta acá todavía, digamos, está madurando. Ya hay muchos avances, especialmente en los países más desarrollados, pero la publicidad programática es el futuro de la publicidad. Se identifican los
perfiles de consumo de las personas, de apropiación de la información, y la plataforma crea los contenidos y te los envía, te los hace visibles en tu feed de tu red social de manera automática, sin que haya un community manager o un gestor de contenido y de publicidades para que tú la puedas ver. Por allá en el 2012 se invirtieron aproximadamente unos $2.000 millones en esta plataforma de publicidad programática en las redes sociales. Ok. Puntos claves a tratar o que yo desarrollé dentro de esa investigación. Ir del 1.0 al 2.0. Como ya se los había dicho, el concepto del 1.0 y el 2.0 es lo que hace la diferencia entre comunicar y dialogar, entre transmitir un mensaje y permitir dialogar entre nosotros, entre los usuarios. Ese es un elemento estratégico que las empresas han venido entendiendo, el mundo del marketing ha venido apropiando y del cual se han aprovechado lo suficiente para poder crear comunidades, y esas comunidades realmente son tremendamente atractivas para las empresas, porque si para las empresas es importante mantener satisfechos a los usuarios, pues las comunidades que se crean en las redes sociales pues serán tremendamente estratégicas para mantener esa conexión con ellos de manera habitual, continua, interesante, dinámica. Segundo punto clave a entender en esta investigación fue el asunto del valor. El valor en el marketing es tal vez la razón de ser digamos, en el ámbito del marketing moderno. El marketing ya no es solamente el producto que hace la promoción de la escuela de Philip Kotler, sino el establecer qué elementos son valiosos tanto para las empresas, el sector empresarial, como para los usuarios. Esa relación que se establece entre ellos de intercambio, de compra, de adquisición, de solución de necesidades es lo que nosotros llamamos el estudio del valor. Las redes sociales apropian esos conceptos y entregan valor a los usuarios. Por eso es que cada uno de ustedes gasta o desperdiciamos de alguna manera tantas horas al día pegados a la pantalla de nuestro celular viendo contenido de redes sociales. Porque encontramos valor ahí. Las redes sociales se apropian de esa característica que tienen las redes sociales, que son tan tremendamente atractivas y por las cuales cada uno de nosotros utiliza tanto tiempo al día consumiendo contenido. Ahí está el valor precisamente. Y la web social. El real potencial de la tecnología misma está fundado especialmente no en la tecnología, sino en las personas. La tecnología simplemente es una herramienta de la cual se valen las empresas para poder utilizarlas en favor de su estrategia. El marketing en esencia es el estudio del valor para poder mantener conectadas a las personas y dinamizar la economía, hacer que las empresas vendan más y mejor a las personas. Entonces, el proyecto de investigación estaba buscando especialmente, teniendo en cuenta todo ese bagaje histórico, todo ese bagaje conceptual, realizar una aproximación que buscara resolver estas preguntas. ¿Por qué las personas utilizan las redes sociales como medio para el desarrollo las empresas buscan las redes sociales como medio para el desarrollo de un plan de comunicación? ¿Cuál es la razón de por qué eso sucede? Segunda, ¿de qué manera las redes sociales cumplen los objetivos estratégicos dentro de los planes de comunicación? No solamente es importante mantener un diálogo con las personas, que ya sabemos que es tremendamente interesante y tremendamente valioso para las empresas, sino hay otros elementos subyacentes a ello. ¿Qué tan relevante es el uso de las redes sociales dentro de un plan de comunicación? ¿Es tal
o más importante que la utilización de los medios tradicionales, la radio, la prensa, la televisión, los medios de vía pública, etcétera, etcétera. ¿Es suficiente dentro de un plan de comunicación estratégico el uso exclusivo de las redes sociales para lograr objetivos de marketing? ¿Se puede desarrollar un plan de comunicación a nivel empresarial solamente utilizando redes sociales? ¿Y qué redes sociales generan los mejores resultados estratégicos? Esas eran las preguntas que buscábamos resolver. Para lo cual, digamos que apropié o hice una exhaustiva investigación en torno a algunos modelos que nos pudieran aportar para entender la lógica de esa importancia que radica en las redes sociales o la utilización de las redes sociales en el ámbito del marketing. Y por eso hablamos de una investigación que hicieron este par de autores, Ponce y Cordier, en 2019, hablando que las emociones definitivamente sí importan en el ámbito de la comunicación. No es solamente informar, sino mover emociones. Ok. También hay otro elemento que me pareció muy importante y apropiado para el marco teórico de esta investigación, que lo dice Martínez y Segarra, en relación al fenómeno de los prosumidores. Los prosumidores es un concepto más bien novedoso que nos explica de hasta qué punto se puede aproximar los usuarios, los consumidores de contenido en las redes sociales, que se vuelven no solamente consumidores de contenido, sino productores a la vez del mismo para difundir y ampliar el alcance de los planes de comunicación de las empresas. También me pareció interesante lo que dice Picken en 2019, hablando acerca de la importancia que tiene Facebook en América Latina. Facebook, como ya bien lo saben, es la red más grande del mundo, más de 2.500 millones de usuarios diarios conectados, consumiendo más o menos una hora diaria, ¿vale? Y pues si ellos son los más grandes, algo tendrán que decirnos. Entonces, por eso me parece muy importante, muy apropiado hablar del fenómeno de Facebook. Y también entender lo que nos dice el señor Carrasco acerca de los medios sociales y la injerencia de los medios sociales en el ámbito del consumo. También lo que nos dice Rosario Puertas, Hidalgo y Elizabeth Carmen, que hablan de la gestión estratégica. ¿Qué elementos estratégicos son importantes apropiar desde la publicidad y el marketing? Ya me están diciendo que no tengo mucho tiempo, entonces voy a hablar rápidamente de algunos modelos de comunicación que nos permiten también entender la relación entre las empresas, los usuarios, las personas y las conversaciones. Para eso acudí a los modelos circulares de Ferber. También el de Oswald y Strand, que nos habla del modelo de las actividades analógicas. Conceptos importantes a tener en cuenta también acá. Hablar de las analíticas, el trabajo del community manager, la definición de los contenidos, qué es un blog, qué es una comunidad virtual, qué es el content marketing, qué es el engagement, que es un capítulo muy importante dentro de la investigación, es el elemento tan buscado de manera estratégica por las empresas, el trabajo de los influencers, la interacción, los blogs, la influencia, el content marketing, los motores de búsqueda, lo online, el posicionamiento digital, lo offline, la publicidad online, la relevancia, y la metodología principalmente se fundaba porque no quería aproximarme de manera muy directa con el ámbito cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, estaba buscando la manera de cómo entender esto a nivel conceptual y por eso desarrollé metodológicamente la entrevista a profundidad, obviamente teniendo la oportunidad de conversar ampliamente con personas muy importantes en el ámbito de la comunicación estratégica, conocer sus opiniones. Obviamente estoy contrastándolo con unos datos que extracté de las mismas redes sociales
y de otras personas que tienen, digamos, que tenían, y de estudios que nos afectan de manera muy específica, vamos, las métricas, las cifras que nos validan la importancia que tienen las redes sociales en el ámbito de la estrategia. Conclusiones, y ya con esto termino. La comunicación estratégica, gracias al desarrollo de Internet, tiene en las redes sociales una poderosa herramienta. Y las empresas, independientemente del sector en el que estén, deben poner en contexto sus retos comunicativos y el marketing en el ámbito de las redes sociales, o deben entenderlo desde ese punto de vista. Segunda, las redes sociales sí son relevantes dentro del desarrollo de los planes de comunicación estratégica de marketing, pero ellas son una herramienta para llegar al objetivo. El uso de las redes sociales no reemplaza la estrategia. La estrategia marca el camino y el uso de las redes sociales sirve para los propósitos de la comunicación. Las redes sociales no son una estrategia, son una herramienta para lograr elementos estratégicos o desarrollar elementos estratégicos alrededor de la relación de las empresas y los usuarios. Puedes darle la pequeña ahí que estamos buscando entrar a esa área. Gracias. Okay. En la medida en que permita y estimule la interacción, las redes sociales en el ámbito de la comunicación estratégica será apropiada y útil para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, como la recordación, la conciencia de marca y en muchos casos también las conversiones. Si ahí se quedó. No, en la práctica existen varios usos de las redes sociales, pero esa práctica responde a unas lógicas resultantes del análisis de los públicos a los que pretende impactar. Generalmente, un estudio de perfil de consumidor y uso de medios de comunicación dará la respuesta del uso solitario o no de las redes sociales. O sea, a la pregunta de si será válido o será apropiado utilizar exclusivamente las redes sociales en un plan estratégico, la respuesta es definitivamente no. Son un elemento fundamental, muy importante, tal vez muy visible, pero no son el único. Dejar toda la tarea estratégica a las redes sociales sería un error. Y por último, las redes que mejor resultados ofrecen a la comunicación estratégica son Instagram, especialmente para aquellas empresas en las cuales el aspecto visual sea verdaderamente evidente. Facebook también es tremendamente importante, dada sobre todo su penetración. Como ya lo dije, tiene alrededor de 2.500 millones de usuarios en el mundo diariamente que consumen aproximadamente 1 hora al día. Especialmente también porque nos ofrece una cantidad de formatos para la exposición de contenido en relación a texto, video, fotografía y muchos otros más, ¿vale? YouTube y Twitter también representan para la comunicación estratégica de marketing elementos importantes, especialmente en la exposición de elementos conceptuales y comunicación política, ¿vale? Twitter es tremendamente importante. Y YouTube para mantener conectadas a las personas. YouTube es tal vez el medio digital, el medio social que mayoritariamente explota el engagement. ¿Cuántas horas al día cada uno de nosotros consume YouTube? Se los aseguro que si ustedes miran y hacen un análisis, más de 1 hora al día, inclusive más que el mismo Facebook o Instagram o TikTok que conecta tanto con los jóvenes. ¿Vale? Y definitivamente pues las redes sociales no son un futuro, son la realidad, no son el futuro, son la realidad de la comunicación estratégica. ¿Vale? Pues ahí concluyo la investigación. Obviamente eso es un proceso que no ha terminado, sigue representando para mí bastante interés. Tal vez de esta investigación resultará una segunda o tercera versión en lo que viene. Espero que mi exposición haya sido interesante y sobre todo apropiada en el ámbito de
este evento que estamos realizando en la universidad. Y pues si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto quisiera responder. La programática, sí, totalmente. Los algoritmos son un robot, ¿vale? Son una serie de instrucciones incluidas en el código de programación de cualquier sitio web, especialmente las redes sociales, enfocado principalmente en detectar el perfil de consumo de contenido de las personas. Si yo puedo detectar de manera muy precisa ese perfil de consumo de contenido, yo puedo entregarte el contenido que más se te aplica. Si yo sé que a ti te gusta el ballet y el arte, muy seguramente yo voy a saber que para conectar contigo sería muy apropiado entregarte ese tipo de contenido versus lo que te podría interesar a ti, que podría ser el deporte y las carreras de Fórmula 1, etc. Entonces yo a ti te muestro una cosa y yo a ti te muestro otra. Programáticamente eso ya está así. Entonces, hay mucho futuro. En el tema de la programática hay mucho futuro. Y eso no nos va a quitar el trabajo a los publicistas, para que no se asusten. Que dicen, no, eso solamente el algoritmo trabaja solo y me deja a mí por fuera. No, eso no. Tranquila, no. Por ahora no. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos los conectados y los presentes.